¿ah? Los gráficos. ¿Qué tenemos que hacer para dibujar o construir un gráfico? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una tabla, ¿verdad? En que habla de semanas, ¿cierto? Semanas y frecuencia. ¿De qué se trata? Se trata de que es un problema de epidemia gripal, ¿cierto? En la población, entonces en la zona central del país, y durante 8 semanas se tomó una muestra de cuántos pacientes se contagiaban con esta gripe. Entonces, ¿qué pasa? Que en la primera semana hay una cantidad de enfermos, en la segunda semana otra cantidad, y así hasta la octava semana. Entonces, esa muestra, se anotaron los datos en esta tabla, y la idea es construir un gráfico a partir de estos datos. Entonces, siempre un gráfico está mostrando el fenómeno. Entonces, aquí hay dos variables, la semana, el tiempo, ¿verdad? Que es una variable, el tiempo, y la otra es la cantidad de pacientes, o sea, la frecuencia. Esas serían las variables. El tiempo, la semana, esa variable es independiente, o sea, no depende de ninguna otra más. Es la variable que eh, está, digamos, ordenando a las demás, en este caso la frecuencia, la cantidad de pacientes. Y la frecuencia, la cantidad de pacientes, es la variable dependiente, o sea, depende del tiempo. Y claro, uno lo ve, a medida que pasa el tiempo, aumenta o disminuye la cantidad de pacientes. Entonces, la cantidad de pacientes, la cantidad de personas que se enferman, que están aquí en la frecuencia, esa es la variable dependiente. ¿Y depende de quién? Del tiempo, de la semana. Entonces, sabiendo eso, vamos a ver cómo se construye un gráfico. Un gráfico, bueno, esto yo se los envié al correo, así que estos lo tienen. Un gráfico tiene dos coordenadas, dos coordenadas. La horizontal que está abajo, en el eje horizontal, es la coordenada de las abscisas, o eje X, como le llamábamos en el colegio. Allí se ubican las semanas, el tiempo, ¿verdad? La semana 1, la semana 2, la semana 3, hasta la octava semana. Entonces, ese eje representa la variable independiente. Ahora, en el eje vertical, ¿verdad? A la izquierda, ese va a representar a la variable dependiente. Es el eje X, ¿verdad? El eje de las el eje Y, el eje de las ordenadas. Entonces, ¿y qué son esos números? Bueno, son la cantidad de pacientes que se contagian con gripe. Entonces, volviendo a mirar la tabla, aquí los valores, entonces tenemos que la primera semana, ¿verdad? Hay tres pacientes, digamos, con gripe. Ya, en la segunda semana, ¿cuántos pacientes hay con gripe? 7 pacientes. Y en la tercera semana, voy a anotar aquí para que no se pierda ahí. En la tercera semana, ¿cuántos pacientes hay? 10 pacientes. Entonces, así sucesivamente hasta la octava semana, ¿verdad? La cuarta, quinta, sexta, octava semana. Y se anotan los pacientes de acuerdo a cada semana. En la semana 3, 10 pacientes, en la semana 4, 16 pacientes, en la semana 5, 23, así hasta la última, que hay 50 pacientes. Entonces, esos datos uno los va anotando, los va dibujando, mejor dicho, en el gráfico, ¿cierto? Aquí lo tenemos. En la primera semana, 3 pacientes. En la segunda semana, 7 pacientes. En la tercera semana, 10 pacientes. Y así sucesivamente, uno va dibujando estas barras, estas columnas. Esto sería un gráfico de barras, ¿verdad? Entonces, claro, aquí uno al mirar, una vez que está construido el gráfico, uno puede ver mejor qué está pasando con los datos que están indicados en la tabla, ¿cierto? Entonces, uno dice, bueno, mira, a medida que aumenta el tiempo, digamos, que a medida que va pasando el tiempo y aumenta la cantidad de semanas,
vemos que se comporta en una forma bien especial esto de los pacientes. Van aumentando los pacientes. ¿Se fijan? ¿Lo alcanzan a ver así ustedes? O sea, a medida que aumenta la cantidad de semanas, a medida que transcurre el tiempo, mejor dicho, los pacientes, la cantidad de pacientes aumenta o disminuye. Aumenta. Aumenta, ¿verdad? Ya. Ahora, entender un gráfico a partir de la tabla, o sea, cuando uno construye un gráfico, lo primero que hace es mirarlo y tratar de entender lo que hay ahí. ¿Mm? En este caso, lo primero que uno entiende es que a medida que pasa el tiempo, en semanas, ¿verdad? Aumenta la cantidad de pacientes. Ahora, uno se pregunta, a partir de ahí también, uno dice, bueno, este fenómeno que empieza a medida que transcurre el tiempo, la cantidad de pacientes aumenta. ¿Ese aumento será indefinido o en algún momento se podrá detener? ¿Qué creen ustedes? Este fenómeno de que a medida que pasa el tiempo, los pacientes aumentan y siguen aumentando y hasta, no sé, pues, Acabe la estación de la gripe. ¿cómo? Hasta que se A acabe ver. el comunicación. Ya, pero pensemos los pacientes, ya, vamos, no sé, pues imaginémonos, vamos la semana 20, aumentaron los pacientes, después ya, vamos a la semana 25, y siguen aumentando, en la semana 30, no sé, pues, a ver, han pasado 100 semanas, por decir algo, estoy inventando, bueno, ya, 100 semanas. ¿Cómo cómo van a evolucionar la cantidad de pacientes? ¿Van a seguir aumentando así hacia el infinito? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo Según debiera esta, comportarse una... ¿Cómo? debería disminuir en algún momento. Claro, debiera disminuir. O sea, en algún momento debiera detenerse, ¿verdad? Detenerse. Y a partir de ahí empezar a disminuir la cantidad de pacientes, ¿verdad? Porque sería impensable, digamos, creer o pensar que va a aumentar la cantidad de pacientes y va a aumentar hasta el infinito. O sea, prácticamente todo el mundo se va a enfermar y va a seguir enfermándose más allá de, no sé, más allá del planeta Tierra. No, pues no ocurre eso. O sea, llega un momento en que alcanza un máximo, ¿verdad?, de pacientes enfermos, y de allí comienza a disminuir la cantidad de pacientes enfermos. A medida que pasa el tiempo, cada día disminuye más. ¿Hasta cuándo disminuye? ¿Qué creen ustedes? Mira, aquí empezó con 3 pacientes, 3 nomás, 3 se enfermaron, y ahí me empezó a aumentar a medida que pasaba el tiempo. Y al final, ya cuando disminuye, lo lógico, ¿qué sería lo lógico? Quedar en cero. En cero, exactamente. Lo lógico sería pensar o esperar que al final vamos a tener 0 pacientes, ningún paciente enfermo, 0. ¿Se fijan? Entonces, todas esas cosas que uno piensa a partir de un gráfico eh, son discusiones que uno hace en forma lógica. O sea, siempre hay que ayudarse de la lógica del sentido común, ¿verdad? Porque si uno mira este gráfico, cualquiera diría, entonces quiere decir que va a ir aumentando la cantidad de pacientes, aumenta hasta el infinito. No, eso no puede pasar. No puede pasar. De hecho, nuestro conocimiento, el que tienen ustedes, todo el mundo, nos dice que esto llega a un máximo y de ahí se detiene y comienza a disminuir. A partir de allí comienza a disminuir el fenómeno, en este caso de
contagio o lo que sea, o la gente que le da gripe estacional. Entonces se fijan que es muy fácil construir un gráfico y luego es relativamente fácil sacar conclusiones de allí, sacar, digamos, alguna enseñanza, algo que nos ayude a tomar decisiones. ¿Se acuerdan que yo les dije hace tiempo atrás, cuando empezamos este tema de la estadística, que la estadística, uno de los objetivos que tiene es conocer el fenómeno? ¿Para qué? Para poder tomar decisiones a partir de ese fenómeno. Ahora, pensemos las decisiones, sabiendo que, como ustedes bien dijeron, al comienzo son pocos pacientes, luego empieza a pasar el tiempo, empiezan a aumentar los pacientes y llega un momento en que llegamos a un máximo de pacientes enfermos y de ahí en adelante comienza a disminuir hasta hacerse cero cantidad de pacientes. Ahora, ese conocimiento ya lo tenemos, ya sabemos qué pasa eso. Ahora, ¿esa información sirve o no sirve? ¿Tiene utilidad saber eso? ¿Qué creen ustedes? Que sí sirve. Ya, ¿y cómo serviría? ¿De qué manera serviría tener esa información? Saber eso. ¿Cuántas personas se enfermaron? Ya, para saber, ya, ok, para llevar una estadística, muy bien, pero ¿para qué más? ¿Para qué más podría? A ver, ¿qué decisiones podrías tomar a partir de ese conocimiento? Tú ya sabes cómo es la curva. Empieza con poco, aumenta un máximo y de ahí otra vez comienza a disminuir y se hace cero otra vez. Ya, eso tú ya lo sabes. ¿Cómo te sirve esa información para tomar decisiones? Decisiones, ahora o más adelante, a futuro. ¿De qué manera podrías tomar decisiones? ¿Qué decisiones podrías tomar, por ejemplo? Hay una que está clarísima. Para tomar las precauciones en el tiempo que es más, en la estación en la que más se da. Claro, ¿viste? Eso es, perfecto. O sea, tú dices, mira, yo ya sé que en tal estación del año, no sé, puede ser invierno, el otoño, no sé, pero en tal estación del año ocurre que empiezan a enfermarse las personas, empieza a aumentar la cantidad a medida que pasa el tiempo y llega un momento en que llega un máximo y de ahí empieza a disminuir. Y en total son tantas semanas en que la gente está enferma. Entonces, eso te permite poder, en el fondo, visualizar qué va a pasar en cualquier momento. En próximo año, por ejemplo, en la misma estación, cuando empieza a hacer frío y todo eso. Te permite saber, anticipar lo que va a ocurrir. O sea, y eso te permite tomar decisiones. A ver, ¿qué decisiones podrías tomar a partir de saber qué va a ocurrir de nuevo el próximo año? ¿Qué decisiones podrías tomar? En el caso de las mascotas, por ejemplo, se me acaba de ocurrir un ejemplo. En el caso de las mascotas, por ejemplo, se sabe que cuando empieza el calor, la primavera, luego llega el verano, qué plagas, qué parásitos, ectoparásitos, ¿verdad? Atacan a los perritos, por ejemplo, a los perros. ¿Ah? Garrapatas. Las garrapatas, muy bien. ¿Viste? Las garrapatas. ¿Y cuándo ocurre eso? En primavera, verano, cuando hace calor. Cuando empieza a hacer calor en la temporada estival, ahí comienza a proliferar, digamos, este problema. Entonces, tú ya sabes eso, estadísticamente lo tienes ahí en un manual, lo conoces, sabes el fenómeno. Entonces, ¿qué decisión podrías tomar respecto a eso, por ejemplo? Prevenir dando antiparasitario antes. Prevenir, exactamente, esa es la idea. Y esa es una decisión. Tú dices, ya, voy a prevenir las garrapatas en los perros de la comuna. ¿Y cómo lo hago? Bueno, información a la comunidad, hago un calendario para atender a los pacientes que van a llegar, que yo sé que van a llegar. Es seguro que van a llegar a la clínica perritos con problemas de garrapatas. Entonces,
como tú ya sabes qué va a pasar, haces eso, digamos, información, haces un programa, en fin, haces una campaña sobre el tema y te preparas en tu clínica, te preparas con el instrumental, qué sé yo, con los insumos, con los medicamentos adecuados. ¿Cierto? ¿Cierto que harías eso? ¿Eso sería lo lógico que tú hicieras? Claro que sí, profe. Claro, ¿viste? Entonces, ¿y eso de dónde salió todo eso? ¿De dónde salieron todas esas decisiones, de acá, pues, del gráfico? Del conocimiento que te dio un simple gráfico de acuerdo a un fenómeno que se estaba dando ahí en la sociedad. Un fenómeno que le dio a las personas, no sé qué, la gripe, o un fenómeno que le dio a las mascotas, en este caso a los perros y los ectoparásitos de las garrapatas, por ejemplo. Entonces, la estadística es muy útil para poder entender los fenómenos primero. ¿Y para qué entender los fenómenos? Para después poder tomar decisiones. Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, ¿se va entendiendo este tema? Por mi parte, sí, profe. Qué bueno. Ahora, veamos, volvamos un poco al ejercicio de la semana pasada, acá, en donde teníamos, ¿cierto?, el tema de los autos, estos autos que se vendían, y por cada auto que se vendía había una utilidad, ¿verdad?, una ganancia. Entonces, había las utilidades las habíamos clasificado en rangos, en clases, ¿verdad? Aquí en amarillo lo voy a indicar, rangos. Rangos de utilidad, o sea, utilidades de entre 200 y 600, entre 601 y 1000, entre 1001 y 1400, y así sucesivamente. Entonces, ubicábamos allí en cada clase la frecuencia con que se repetía la venta de autos. ¿Cuántos autos, digamos, tenían esa utilidad en digamos, en cada clase? Entonces, con eso nosotros hacíamos un gráfico, ¿verdad? Aquí está, este gráfico de barra. Bueno, este gráfico de barra nos permite entender, ¿cierto?, algunas cosas que están pasando aquí con la utilidad de los vehículos. Podríamos entender, por ejemplo, que aquí en el primer tramo estaban los vehículos más baratos, ¿verdad? En el medio estaban los que eran del montón, ¿verdad? Eran las marcas más conocidas y del montón, que no eran ni muy caros ni muy baratos. Y al extremo derecho estaban los autos muy caros. Por ejemplo, ¿eh? Esa discusión la hicimos, ¿verdad? Y llegábamos a ese tipo de conclusiones. Bueno, este mismo gráfico yo lo puedo dibujar de otra manera. Es decir, la misma información que está aquí en la tabla, ¿verdad? En donde aparecen las clases y las frecuencias, esa misma información yo la puedo dibujar de otra manera. No solamente como barras, como aparece aquí, como un histograma, ¿verdad? Sino también las puedo dibujar como un polígono, es decir, otro tipo de gráfico, como este. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, profe. Un polígono, ya. Ahora, este polígono, ¿a qué se asemeja? A ver, ¿quién me puede...? Al mirarlo así, se parece al tiro a algo que nosotros conocemos. Por lo menos dos cosas. Una pirámide, un cerro. Un cerro, una pirámide, muy bien. Entonces, sí, bueno, con mucha buena voluntad se puede asemejar también a una campana, ¿verdad? Es una curva en donde muestra que el precio, digamos, la ganancia de los automóviles empieza desde un mínimo a aumentar, llega a un máximo y luego disminuye a un mínimo. En cuanto a la cantidad de autos, las ganancias van aumentando, pero la cantidad de autos aumenta o llega a un máximo y luego disminuye. Entonces, esta curva es una curva en forma de campana. Sí, parece un cerro, parece una pirámide, pero si nosotros la quisiéramos asemejar a una curva, digamos, como es una campana, eh, tendríamos que asimilarla a este tipo de curva. Esto yo se los envié para el que quiera, no es materia que necesiten aprenderla, no, se los envié como un aporte para que
lo que le interesa el tema de la campana de Gauss y todo eso. Donde aquí está la campana de Gauss, aquí está. ¿Alcanzan a ver el dibujo? ¿Alcanzan a ver el gráfico? Sí, profe. Ya. Sí. Bueno, este gráfico, este es una campana de Gauss. Se llama así porque, qué sé yo, un físico matemático llamado Gauss la definió así. Bueno, y se parece a una campana en realidad. Bueno, esta curva es la famosa curva que yo lo he mencionado en clases anteriores, es la curva normal. Curva normal. ¿Y por qué se llama normal? Bueno, porque en realidad muchos fenómenos sociales que tienen que ver con el hombre, con la sociedad, se comporta, la distribución de esos fenómenos se comporta así, como esta curva, en donde la mayor cantidad de los datos se acumulan en torno a un centro, en este caso un promedio, y la menor cantidad de datos se van hacia la periferia, al lado izquierdo de la curva y al lado derecho de la curva. Entonces la curva tiene ese comportamiento. Y hay una relación matemática entre las proporciones que hay de esta curva. ¿Cuáles son las proporciones? Bueno, no lo vamos a ver ahora ni vamos a ver eso tampoco, pero como conocimiento general, que tiene que ver con las desviaciones estándar de los datos. Es decir, la desviación estándar, ¿qué es? Es cuán dispersos están los datos, todos los datos, ¿verdad? Cuán dispersos están todos esos datos respecto de un centro, respecto de un promedio. Entonces, la campana de Gauss da cuenta de eso. Es decir, hay tres, digamos, porciones a la izquierda del promedio, del centro de la curva, y tres porciones a la derecha del centro. Entonces, si se fijan, en estas líneas punteadas tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, qué casualidad, número mágico, 7. El 7, alguien que sabía de esto, que sabía esta cosa estadística, cómo se distribuyen los fenómenos sociales en el hombre, en la sociedad, sabía de esto porque dijo, ya, vamos a hacer una escala de notas, para colocar las notas de 1 a 7. ¿Y por qué? Porque él sabía esto. Él conocía esta campana. Él conocía el fenómeno de cómo se distribuyen los datos en una población. Entonces, ¿cómo se distribuyen? En forma normal, así como esta curva. Por lo tanto, yo voy a saber exactamente que hay una cantidad de personas que es muy mínima, que va a estar en notas muy malas, una cantidad también muy mínima que va a tener notas muy buenas, y la mayoría de las personas van a estar alrededor del centro, o sea, alrededor del 4, de la nota 4. Entonces, esa persona hizo un bastante buen trabajo con eso. ¿Mm? Entonces, de ahí viene. Entonces, ¿cuál es la idea de mostrarle esta curva? Que casi todos los fenómenos sociales, fenómenos que son biológicos, incluso enfermedades, cómo se comportan las enfermedades, se comportan de esta manera. De hecho, las gripes, todas estas cosas que han habido, las gripes, en fin, estacionales, se comportan así. Empieza a aumentar de a poco, empieza con mínimo, empieza a aumentar la cantidad de pacientes, aumenta, llega a un máximo y luego empiezan a disminuir la cantidad de pacientes a medida que pasa el tiempo y llega otra vez a cero. Este es un fenómeno biológico, en el caso de las gripes, pero es un fenómeno social. Así se comporta. Así, tal cual como se comportan las notas de un curso, por ejemplo. O cualquier otro fenómeno de tipo social. Entonces, es bueno que yo les haya mostrado esta curva, no para que se la aprendan, no, simplemente para que tengan la idea de que los fenómenos sociales en general y otros fenómenos, la distribución de los elementos de la población, ¿cierto? De la muestra y también de la población, se distribuyen así, con esta forma, con esta curva, con esta forma. ¿Mm? ¿Hay alguna pregunta, estimados estudiantes? ¿Alguna pregunta, alguna cosa que no les haya quedado
claro respecto de cómo construir un gráfico. ¿Mm? El Profe, gráfico sí, dígame. ¿profe, me escucha? Muy buenas Sí, sí tardes. lo escucho. Usted habla Lo con Luis escucho. Cordero, usted habla con Luis Cordero de veterinario, de Vecino. Sí, ya, dígame. Lo que pasa es que necesitaba comunicarme con usted a través de un correo, no sé, algo, porque necesito tocar un tema con usted. Ya, ok, mándeme un correíto a mi correo. Si Diana me está escuchando, tiene el correo del profe. Mira, si tú te metes al correo del curso, va a estar mi correo ahí. Cuando yo le mando las tareas, los trabajos, ahí ese es mi correo. Así que métase al correo del curso. Ya, ok. ¿Ah? Ahí va a estar. Ahí me va a encontrar mi correo. Ok, Ya, gracias, profe. ya, de nada, estimado. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Alguna pregunta? Mira, queda un minuto. Profe, ¿para cuándo es la prueba? Mira, como la plataforma no está funcional, yo creo que hasta mañana no va a estar funcional, entonces vamos a hacer la prueba desde el